tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas Militantes, el ciclo de Mundo Peronista, donde nos juntamos a hablar con amigas, amigos, compañeros y compañeras sobre peronismo, realidad actual, trayectorias de vida y de militancia. Y en este caso tengo el honor de presentar a María del Mar Arjona, una gran militante universitaria que ya está en una faceta profesional y que vino a visitarnos y a charlar con Mundo Peronista. Así que le doy el paso y el saludo a... ¿Cómo estás, Mar? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Facu? Muchas gracias por este hermoso espacio. Bueno, siempre suelo arrancar con algunas preguntas que nos van llevando durante la charla y tiene que ver generalmente con los inicios de la militancia de cada uno. Así que, en este caso te quería consultar cómo fueron tus primeros pasos, tu primer acercamiento a la política y a la militancia. Sí, en realidad las primeras experiencias, podríamos decir, en mi vida y en mis primeras experiencias de participación en algo fueron en mi colegio. Sí, con algunos compañeros ahí que me acuerdo, armamos una lista para el centro de estudiantes, fui presidenta del centro de estudiantes de mi colegio y ahí como que llevamos adelante todo lo que significa, ¿no? Una elección y esa jornada democrática. La primera fue en el colegio y después ya cuando entré a la universidad me sumo a Voces en el año 2019, creo, en el año 2019. Me sumé en realidad por una compañera Anita, que me había invitado. Me acuerdo de ese día que nos sumamos, fue a través de una actividad que se estaba haciendo, de una tarde de tortillas a la parrilla, meriendas, sorteo de libros. Fue como mi primera actividad. Los conocí a algunos chicos y todo fue pura persuasión, como dicen ellos. Para mí, y me sumé demasiado rápido. O sea, después de esta actividad ya es como que la próxima fue hacer carteles y la próxima fue hacer otra actividad y y ahí empezó como mi camino, digamos. Claro. Después, pero desde el primer momento como que esto de la orgánica salía inmediatamente de mí, como que ya iba viendo cómo se movían mis compañeros y el espacio que ya estaba conformado y yo lo seguía. O sea, yo ya iba al ritmo de cada actividad y de todo lo que se hacía. Claro. Y entonces llegás a esta instancia ya con una experiencia previa que es la militancia desde el secundario, desde el centro de estudiantes. Sí. ¿Cómo fue ese armado? ¿Ya existía? ¿Ustedes iniciaron con el centro de estudiantes? En el colegio nosotros creo que había un profe, mirá, todavía me acuerdo de los dos profes de formación ética y ciudadana, sí, que nos ayudaron, ¿no? Con todo lo que implicaba poder armar un centro de estudiantes en un colegio privado que en ese momento nunca había existido. Entonces yo me sumé con mis compañeros, en ese momento creo que era de cuarto año. Éramos casi todos varones, recuerdo, en la lista. Y nos compramos un libro de actas, nunca me voy a olvidar que fuimos a una librería, compramos un libro de actas, creo que ya después de ganar las elecciones, pero antes se conformó todo lo que tenía que ver con la elección, había fiscales, había mesas, eran 3 listas, o sea, era una elección que tenía mucha participación y recuerdo así a grandes rasgos que las líneas, ¿no? del centro de estudiantes era ya bienestar. Bienestar de estudiantil, la fiesta del estudiante. No se podía hacer mucho más que eso. Pero sí se invitaba a la participación, entonces como que siempre me gustó ser parte de algo y siempre estaba como dispuesta a esto de sumarme a una actividad y demás. Y también me pasó en mi propio colegio que existió un programa que sigue existiendo, de hecho creo acá en Salta también, que era de concejales por un día, ¿sí? Que es un proyecto como de participación ciudadana que incentiva a los jóvenes, como qué se hace en un consejo, cómo se legisla, cómo son las sesiones, y mis compañeros habían votado que yo sea la concejal representante, ¿no? Y en ese momento también ya armé un proyecto, fuimos al consejo deliberante, eran colegios y escuelas, entonces cada escuela llevaba un concejal, sí, y sesionábamos en un espacio público, recuerdo, la sesión fue en la plaza, y atrás nuestro estaba un concejal de cada partido como ayudándonos y como diciéndome, che, presentame tu proyecto, yo te voy a decir cuáles son las modificaciones. Obviamente que los proyectos quedaban ahí, ¿no? Sí. Pero la idea era como, cómo se legisla y qué hacen los concejales.
llevar eso al secundario, como que los pibes vean. Mira, recuerdo que el concejal que estaba conmigo era de la UCR, el que estuvo atrás mía. Yo hice un proyecto de los SIC, o sea, la idea era como armar un SIC desde el municipio. Bueno, y ya tenía como esta cuestión de poder animar a la participación de jóvenes. No sé desde dónde lo veía, o sea, pero ya lo veía, viste, como que ya me gustaba. Y bueno, eso fue como una de las primeras experiencias. Y después ya todo lo que implicó en la universidad, que es una militancia como diferente, fui aprendiendo muchas cosas, pero ya me gustaba como esto del hecho de involucrarme, viste, como que nunca fui una persona que decía, no me gusta, no me quiero involucrar, prefiero mirar desde afuera. No, a mí me gustaba ser parte de algo. Claro. Y en este caso un proyecto. Y ahí en ese caso, cuando les tocó armar el centro de estudiantes desde cero, ¿dónde fueron a buscar, digamos, en qué consistía, cómo se armaba todo? Porque fue básicamente una experiencia novedosa, digamos, ir para el colegio. En el colegio era una experiencia novedosa, pero nosotros teníamos, o sea, ahí en el departamento, o sea, en el departamento de Santa María, las escuelas públicas, las más grandes, por ejemplo, la Manuel Belgrano, que es muy conocida, ya contaban con centro de estudiantes. Entonces, como ese era nuestro antecedente, como para ver cómo se llevaba a cabo una, pero hacerlo en un colegio, y por supuesto tenía como otras partes, qué sé yo, más institucionales, que tenía que pedir autorización a las autoridades y demás, y fue fundamental el rol de los docentes. Recuerdo en ese momento, recuerdo a 2 profes particularmente, ambos de formación ética y participación ciudadana, creo que se llamaba la materia, que ellos nos ayudaron, y tenía un compañero que era el vicepresidente, que él era hijo de un cacique de un pueblo, de una comunidad, Maicha del Valle, Catriel, siempre lo recuerdo. Entonces como que él ya sabía mucho más de la movida, su viejo era abogado, militante también, bueno, cacique, y nada, y él nos ayudaba desde afuera. Catriel decía, sí, mi viejo dijo esto, ¿qué nos conviene hacer, viste? Y nada, y de ahí juntábamos a gente que tenga ganas, y que veíamos perfiles como, che, este pibe puede ser. Otra compañera, bueno, mira, todos los que participaron de la lista actualmente los conozco, uno los sigue por redes sociales, y están haciendo trabajo social, y están militando en algún lado, algunos más de izquierda, sí. pero están, viste, como que nada, uno reconoce a las personas que tienen algo ahí atrás, y esas ganas, y creo que en ese momento yo veía eso, digamos, y creo que ellos en mí. Entonces como que nos juntamos y armamos, y la próxima elección yo no me volví a candidatear, y quedó Catriel como encabezando esa lista, porque creo que ya era mi último año, o sea, el que seguía. Y bueno, actualmente el colegio ya tiene centro de estudiantes, todos los años se eligen elecciones, sé que siguen estando, porque nada, es un pueblo chiquito, nos conocemos todos, entonces como que sé que hay elecciones todos los años. O sea, dejaron un legado ahí que todavía persiste, y que tiene que ver también con pensar las problemáticas, como decías, desde el lado del bienestar estudiantil, en lo que hace a todo el entorno, no tan solo de ir y estudiar, sino la vida en sí de los jóvenes y los estudiantes, ¿no? Tal cual. Y participar, ¿viste? Con lo difícil por ahí que es esto de participar en cualquier instancia, digo, qué sé yo, a veces costaba hasta participar, creo que hoy lo estamos viendo, ¿no? Cómo cuesta la participación, y en ese momento también pasaba eso, entonces era como nada, participar en el colegio, y discutir en clase, y pensar diferente a un profe, y poder decirlo, obviamente siempre desde el respeto, pero nada, fue algo que salió de un grupo, y de ahí respecto a mí siempre fui así como que se ha marcado eso. De hecho, mi abuela me decía, vos tenés que estudiar abogacía, sos una persona que te gusta pelear mucho, discutir. Pero nada, nunca me quedaba con la única verdad, ¿viste? Yo tenía un profe que nos decía, nunca crean en todo lo que les dicen nadie, ni los medios de comunicación, ni los que les estoy diciendo yo en este momento. Y me quedé con eso, y después lo utilizo hasta el día de hoy. Mira, y bueno, ahí justo ya decías, tocabas un tema que tenía que ver con la elección de la carrera que ibas a seguir ya en el ámbito universitario una vez terminado el colegio, que cabe aclarar, esto fue en Catamarca, es tu provincia, digamos. Tal cual. Y ahí, ¿qué fue lo que te motivó a elegir la carrera de comunicación, y cómo te resultó la transición a Salta? Sí, bueno, la comunicación elegí porque ya tenía alguna experiencia haciendo radio. Sí, por un tío me invitó una vez a hacer radio. O sea, me había hecho radio alguna vez con algunos amigos que me invitaron,
me parecía algo como que no me costaba, ¿viste? Algo que no te parece difícil y que te gusta, el hecho de hablar y demás. Y después yo quería hacer trabajo social, bueno, no se podía, tenía que ser en una universidad pública, y comunicación tenía como ese plan de estudio en el que había un abordaje social, por lo que se veía en la primera leída. Y nada, y siempre me gustó esto de que, bueno, ahora se discute mucho esto del periodismo militante, ¿viste? Sí. Y yo soy una persona que nunca creí del todo en la objetividad. O sea, como nada, me parece muy bueno poder siempre todos decir lo que pensamos, ¿no? Y poder criticar si en algún momento decimos, che, ya no coincido con lo que pensaba hace 2 días. Sí. Entonces como que eso, nada, creía que tenía que ir por ahí. Y cuando vine a Salta, bueno, primero venir a una ciudad, para la gente que viene del interior, no es tan solo algo nuevo empezar la universidad, sino también vivir en una ciudad que a comparación de los lugares donde uno viene es re grande, ¿no? Cambia todo, hasta subirte un colectivo, hacer un trámite, conocer personas, digo, es romper también un estilo de vida y el lugar de donde uno viene. Pero la verdad es que con la universidad he tenido muchos compañeros que me han explicado esto del sistema universitario, que no es tan fácil, que una a veces cree como es muy diferente el secundario y digo, hay que trabajar mucho para el que venga a la universidad pueda adaptarse un poquito más rápido, creo. Claro. Pero nada, fue como bastante fácil, o sea, me adapté demasiado rápido, y en la carrera las primeras clases ya me dejaban pensando algo nuevo. Yo cuando inicié la carrera creo que ya estaba el gobierno de Mauricio Macri, entonces ya se hablaba de neoliberalismo, del rol de los medios, y nada, uno volvía reencantado a su casa como buscando cosas. ¿Qué significó lo que decía el profe hoy, digamos? Y nada, y me gustó, y ahí arranqué, digamos, como que ya decidí quedarme y demás. Claro. Y ahí en simultáneo, como decías previamente, se da tu ingreso a Voces, que estaba en los inicios, o sea, apenas conformándose. Claro. ¿Cuál fue el atractivo que te terminó de enganchar, digamos, con el espacio? Primero las personas, creo que Voces tiene algo muy característico que nos pasa con compañeros que se están sumando actualmente, ¿no? Digo, porque es algo que va funcionando generacionalmente y se siguen sumando compañeros. Voces tiene como un grupo humano muy fuerte, o sea, un núcleo, una calidez humana muy fuerte, que puede ser lo primero que te atrae. Después yo ya tenía como ideas claras, digo, pero qué sé yo, en ese momento fue la lucha por el aborto legal, que se venía encaminando desde una corriente feminista que ya me había empezado a interpelar. Entonces me acercó un espacio que sí las tenía. Ya teníamos un punto en común, por ejemplo, sí, ¿no? Me acercó un espacio que tenía estudiantes del interior. Me acercó un espacio que tenía estudiantes que también alquilaban. Digo, me acercó un espacio en el que encontré muchas cosas en común. Entonces realidades fue como ahí similares. Sí, muy. Y ahí fue como lo primero que me llamó la atención. Y después otra cosa que me llamaba mucho la atención era todo lo que yo aprendía cada vez que nos juntábamos a hacer una actividad. Como que me pasaba lo mismo que me pasaba en las aulas. O sea, yo entraba a cursar y me iba con cosas que googleaba porque me habían reinteresado y no entendía lo que decía el profe por ahí. Y con Voces me pasaba lo mismo. Cada vez que iba a una actividad aprendía algo de mis compañeros. Entonces creo que fue como, nada, lo que más me gustó en ese momento, por supuesto la calidad humana de las personas y el hecho de que siempre aprendías algo nuevo, o sea, de gente que ya estaba, y no solo de la universidad, ¿no? Aprendías cosas, qué sé yo, de la provincia, cosas que se estaban tratando. En ese momento, como te digo, era uno de los temas que más me interpelaba, era la consigna por el aborto legal en la Argentina. Y nada, mis compañeras me enseñaron un montón, como, che, pero ¿vos sabías qué opina el diputado de esta provincia? Como los puntos claves de la ley. Y nada, y creo que fue así como lo que me atrapó en ese momento. Y bueno, después ya conocí otras cosas, ¿no? Y uno ya empieza a construir más al lado de los que ya estaban. Pero en ese momento fue eso, así como lo principal. Y digamos que no fue una participación secundaria la tuya, sino que ahí estuviste encabezando lo que fue la lista para centro estudiantes, sí, que logran ganar, y que fuiste la primer presidenta, claro, de la agrupación, ¿no? Sí, después, claro. En ese momento se arma el frente, fue en el año 2019, sí, en el 2019, se encontraba todavía la Franja Morada en Humanidades, el contexto sí creo que ya estaba Juntos por el Cambio a nivel nacional.
y era como el año en el que en la Facultad de Humanidades se realiza un frente encabezado y conducido por voces, y en ese momento se elige, digamos, a través del espacio. Hace muy poquito me había sumado, o sea, hace 8 meses creo me había sumado más o menos, para que yo encabece la lista del centro de estudiantes. Un desafío enorme porque, bueno, imagínate que yo sentía en ese momento, siempre le digo a mis otros compañeros, yo siento que cuando se desarrolla la gestión, yo siento que me fui formando también a medida que se desarrolló esto. Yo capaz que no sé si en el momento era... yo seguí lo que mis compañeros me dijeron, que era tenés que ir vos al frente. No sé si me sentía tan segura, pero después vino pura formación, o por lo menos yo lo sentí así. Y nada, fue, como te digo, un desafío porque era convivir con muchos espacios. Bueno, justo igual se vio medio interrumpido por la pandemia, en donde ahí ya articulamos para otras líneas, todo lo que tenía que hacer con asistencia social a los estudiantes. Ahí también articulamos a nivel universidad con los otros centros de estudiantes, que fue muy interesante, conocer muchas realidades, muchas personas, muchos presidentes y presidentas también. Mira, en ese momento éramos todas presidentas en el 2019. Algo de la época también, sí. Digo, ahora se está dando al revés, pero es algo que se retrocedió un poquito. Pero en ese momento éramos todos, creo que era un presidente varón y todas presidentas de los centros de estudiantes, de la Facultad de Salud, bueno, de todas las facultades de la universidad. Y bueno, y ahí llevamos a cabo esta línea, como te decía, de asistencia social, tanto a los chicos del interior como a estudiantes de la provincia que estaban ahí. La pandemia fue algo que no... Me acuerdo, en marzo se cerró la universidad, bueno, todos no podíamos salir de nuestras casas, así que fue algo muy nuevo para todos. Y nosotros, lo que sí nos vino a dejar la pandemia es que perdimos esto de la presencialidad, ¿no? Era algo que nos reunía constantemente. Y nada, y de ahí recuerdo cuando me volví a mi casa, creo que fueron 4 meses después, porque mientras tanto hacíamos la asistencia acá en la provincia con los permisos. La universidad tuvo un rol muy importante para los pibes. Y nosotros éramos como la cara de eso, digamos. Y después cuando me volví ya era todo más virtual. Sí. O sea, ya nos reuníamos con los chicos cada 15 días, cada 20 días, hacíamos actividades virtuales. Muchos compañeros habían dejado la cursada en ese momento. Nadie se adaptaba a la virtualidad. Yo me acuerdo que yo intenté cursar el primer cuatrimestre de la modalidad virtual, no entendía nada. O sea, y digo, ¿y ahora qué? Todo lo manejamos virtual, ¿no? Sí. Bueno, en ese momento no. O sea, realmente la pandemia había llegado a romper y nada, y nos había demostrado que no estábamos preparados, digo, ni como universidad, ni como sociedad, ni como militantes por ahí también. Entonces fue un gran desafío todo lo que vino después, porque en 2 años más o menos duró el mandato, ya que se extendía, digamos, por esta situación. Y nada, la verdad es que me sentía, cuando terminó la gestión, me sentía mucho más segura capaz que cuando comenzó, pero fue por todo el recorrido y todo lo aprendido en el medio, digamos. Sí. Bueno, eso que decías justamente también fue como una instancia, bueno, para la humanidad novedosa, y sobre todo esto que mencionabas de gestionar en pandemia la situación social y económica de los estudiantes, porque bueno, ahí también recuerdo que hacían asistencia con mercadería, además de lo que fue también después gestionar el transporte para que cada uno pueda volver a su casa en ese tiempo. Digamos, fue como un doble desafío, ¿no? Digo, asumir en ese contexto, la verdad que nada fácil. Terrible. También recuerdo la línea que se trabajó mucho durante la pandemia fue la asistencia a las compañeras que se encontraban por ahí en una situación de violencia dentro de los hogares. Fue otra línea que también se trabajó. O sea que de asistencia, ¿no? O sea, realmente de asistencia. Estaba yo en ese momento con otros compañeros, eran todos compañeros y yo. Y nada, esa fue como otra línea que, bueno, de hecho la pandemia nos vino a decir, ¿no? Se profundizó la violencia en la sociedad, en los hogares y demás. Y bueno, claramente estaba porque era otra línea que atendíamos, y no tan solo en nuestra facultad, sino que se articulaban con todos los otros centros de estudiantes. Pero en ese tiempo era como, una situación de violencia, le voy a preguntar al Centro de Humanidades que debe saber protocolarmente cómo sigo, digamos. Y nada, fue un desafío. Realmente fue toda la gestión un desafío, y yo estuve muy acompañada de mis compañeros, de los que por ahí en ese momento tenían un poco más de yo le digo, inteligencia política o como se quiera,
que me han estado guiando, que me han estado acompañando. Esto de convivir con otras fuerzas también ha sido como algo difícil, digo, es re difícil convivir con otros partidos y otras fuerzas dentro de un mismo bloque, entendido que además nosotros conducíamos, pero por suerte todo se ha llevado, creo que teníamos un punto en común todos que era asistir y ayudar a los compañeros, digamos, como era lo más importante en ese momento. Sí. Y ahí habías mencionado recién algo sobre los protocolos en los casos de violencia de género. ¿Ustedes fueron de las primeras en plantear este tema dentro de la universidad? Porque recuerdo que en su momento fue algo como que generó mucha repercusión, ¿no? Sí, nosotros teníamos, bueno, Voces tenía, una de las particularidades del espacio era que su composición surge, o sea, en su gran mayoría era conformada por mujeres, ¿no? Desde sus inicios, digo, de su formación, era formado por mujeres. Y justo cuando nacen, creo en el 2018, fue un momento en donde las agendas que tenían que ver con las violencias, con los géneros o con problemáticas que tengan que ver con mujeres y diversidad estaban en agenda en ese momento. Entonces el espacio fue una que lo puso en agenda también. Nosotros empezamos a pensar, cuando yo me sumo ya había otras compañeras que lo venían pensando y laburando un montón, digo Jazz, Luzoria, compañeras Cami Estado, me acuerdo en ese momento, compañeras de las que uno aprendió y que las miraba así cuando recién entró. Nosotros teníamos en cuenta los protocolos de otras universidades porque la UNSA no tenía todavía. Entonces era como, bueno, busquemos antecedentes para poder conformar nuestro protocolo a nivel universidad. Que eran cómo actuar y qué hacer en casos de violencia dentro de la universidad, ¿no? Esto tenía que ver como dentro de la universidad. Después hay otra pata, bueno, que cómo atendemos por afuera de la universidad. Sí. Y bueno, en ese momento fue una de las cosas que fuimos impulsando, pero de ahí un montón, Voces en los cargos de representación en el Consejo Superior, que es el cogobierno de la universidad, o sea, es uno de los más importantes, llevó a cabo, no sé, por ejemplo, la licencia por violencia de género en la universidad la llevó a cabo Voces, o sea, la representación del consejero superior. El cupo laboral trans también en la universidad fue algo presentado por el espacio. Bueno, fueron líneas que se fueron dando, pero que no nos quedábamos solo en el hecho de lo problematizamos entre nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto que está problematizado? Digo, lo llevemos a una acción y esa acción es una gestión. Y nada, fue un antecedente re fuerte para nuestra universidad, que nada, que en ese momento te dabas cuenta que no estaban preparados para lo que la sociedad estaba hablando, digamos. En ese tiempo, imagínate, las universidades no tenían equipos. Ahora actualmente la UNSA cuenta, claro, cuentan con equipos de género a nivel universidad, facultad. Bueno, ya tenemos leyes y demás, pero en ese momento nuestro marco, qué sé yo, legal, si se quiere, era muy poco en la provincia y nosotros lo impulsamos en ese momento, por lo menos dentro de la UNSA. Y bueno, esto me lleva a preguntarte sobre tus inicios o tus primeros contactos con el feminismo como movimiento, porque justamente estabas hablando de la época 2017-2018, donde como que tiene su auge, y la verdad que era una multiplicidad de expresiones donde, bueno, terminó siendo novedoso y transversal para el conjunto de la política, la militancia, las organizaciones. ¿Cómo te llegó en ese momento? ¿De qué manera te interpeló? ¿Y cómo evolucionó también, ¿no? Digamos, la militancia dentro del feminismo? Sí, yo creo que en ese momento siempre igual tenía algo, o sea, siempre lo digo. Desde muy chiquita yo me hacía preguntas así como, qué sé yo, de X situaciones que veía y me sonaban raras. O sea, no sé si en ese momento me parecía mal o bien, pero sí me parecían raras. Qué sé yo, en la casa, fuera de la casa, con los tíos, con las tías, que uno, experiencias de la vida cotidiana, ¿no? Y después cuando me sumo a la universidad, bueno, una de las consignas, como te digo, que el feminismo en ese momento tenía era del aborto legal en Argentina, pero yo tenía, qué sé yo, una de las primeras compañeras, me acuerdo que me habló del feminismo, era Jazz Alonso, Jessica Aparicio. Pero además del feminismo me hablaban de Evita. Entonces era como acercarnos y ya no pensar solo en el feminismo como un grupo de mujeres y demás, sino que con el avance, digo, no nos quedamos solamente en la consigna que se encontraba en agenda en ese momento, sino que siempre dentro de los porque hay muchísimos feminismos, ¿viste? Como diferentes corrientes, desde la que me posicioné
con mis compañeras y de las que ellas me enseñaron en estos primeros acercamientos, era de pensarlo como un movimiento político, ¿no? Que eso me parecía súper importante, y luego fue como, bueno, pensar qué líneas tiene este movimiento político. Nosotros lo pensamos desde el peronismo, ¿no? Y hay algo que yo siempre digo, uno piensa en el peronismo y piensa en Eva, en Evita, que por ahí no era feminista, pero con sus prácticas nos ha demostrado, nos ha persuadido y nos ha dejado un montón por hacer más adelante, ¿no? Qué sé yo creo que nosotras, las mujeres, somos muy importantes dentro del movimiento también, entonces fue algo que me ha llevado a, qué sé yo, a concluir esto de pensar al feminismo desde la política, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿cómo cambiamos? El feminismo siempre te dice, vamos contra las desigualdades, por las brechas de género. Bueno, ¿y cómo lo cambiamos a eso? Y nada, y yo al lado tenía la política. Sí. Entonces era como, y bueno, ¿y cómo hace? ¿Y qué es la política? Una herramienta de transformación. Bueno, pero si yo quiero transformar la realidad de esas mujeres, y la respuesta era con política. Entonces como que nada, siempre se iba relacionando todo, qué sé yo, de los cuidados. Yo me acuerdo, bueno, ahora se habla, viste, de la organización social de los cuidados, de las mujeres que sostienen las organizaciones, las casas, los hogares. Bueno, pero que no hace muchos años se habla de esto. Pero yo me acuerdo cuando yo me sumé a Voces ya hablábamos de esto. Sí. Y era por la experiencia que tenían mis compañeras en el territorio, ¿no? O sea, cómo ya lo veían, digo, sí. Cómo Evita ya veía cuando ella nos decía... las mujeres no deben trabajar solo en el hogar, sino también por fuera del hogar, o cuando Perón habla de la importancia de la mujer en el movimiento, que éramos igual a los hombres. Entonces digo, la rama femenina también. La rama femenina del movimiento. Nada, yo creo que esto, el peronismo nos fue siempre ayudando a pensar esto, y la política y la militancia, como bueno, ¿y cómo pensamos las herramientas que puedan ayudar a reducir estas desigualdades de las que tanto hablamos? Entonces nada, del feminismo siempre encontraba una respuesta en la política. Sí. Y creo que hasta ahora me pasa, ¿no? Siempre lo sigo pensando desde ahí. Bueno, ahí mencionaste algo que también siempre suele ser como el centro de las entrevistas, justamente se llama Mundo Peronista, tu acercamiento al peronismo, digamos. ¿Cuándo fue el día que descubriste que eras peronista? ¿Ya eso fue previo a la universidad o en la universidad se consolida? No, yo creo que previo a la universidad conocía el peronismo porque lo escuchaba en mi casa. O sea, yo tengo una familia que es, o sea, partidariamente de la Unión Cívica Radical por parte de mi mamá, y después tenía otra familia que era más del peronismo. Y mi abuela que era ama de casa, o sea, digo, está bueno porque es una característica que hace a la anécdota. Ella, que era ama de casa, me contaba que su máquina de coser era que se la habían entregado del gobierno de Perón, o sea, había llegado a la casa de su mamá y después la seguía teniendo, digo, la máquina sigue existiendo ahora. Sí. Entonces fue como una de las líneas. Uno después cuando lo lee Evita dice, siempre pensó en los oficios para las mujeres. Sí. O sea, porque no se pensaba solo en la mujer para adentro, sino en la mujer trabajando, en la mujer para la sociedad, para la comunidad y demás. Entonces ahí había escuchado de peronismo, o sea, una familia que estaba más arraigada a esa idea, que creía en el peronismo. Y después cuando entré a la universidad, nada, esto que de las actividades de Bozo, cuando me fui sumando, cuando fui conociendo, cuando fui escuchando, me pasó que se despertó en mí el hecho de coincidir con ellos en querer una universidad, un país, un modelo de sociedad socialmente más justa, digamos. Cuando yo empecé a coincidir en eso, y cuando ya empecé a no tan solo a coincidir en hacer cosas creyendo en eso, yo dije, yo soy peronista, porque yo quiero una sociedad más igualitaria, más justa, más soberana. Y nada, y después por supuesto hay muchas cosas que después se van despertando, ¿no? Del peronismo. Digo, como te decía hace rato, yo nunca puedo dejar de pensar en esta perspectiva, capaz no tanto, sí, digo, del feminismo, de la perspectiva de género, las desigualdades, las pienso desde el peronismo también. O sea, para futuro, para el desarrollo y todo lo demás, creo que ya lo miro desde ahí. Sí. Y bueno, sabes que eso me lleva también a preguntarte sobre la figura de Cristina, porque hablas del rol de las mujeres y bueno, el hecho de que
desde el peronismo se haya llegado a tener una figura como Cristina, que hoy la tenemos y ya en otra etapa, ¿no? ¿Qué representa para vos, digamos, Cristina? Bueno, a Cristina la conozco desde que me acuerdo que cuando hacían las cadenas nacionales se cortaban todos los programas de televisión, sí, y vos tenías que quedar mirando. Bueno, yo un par de veces me quedé mirando las cadenas nacionales y entendía un poco de lo que decía. Eso yo era chiquita. Sí. Y me llamaba la atención porque había cosas que yo sí las entendía. Y después lo que me pasó con Cristina, que mi acercamiento así como más firme, más directo, fue a través de voces, a través de la militancia, de, qué sé yo, cuando nos juntábamos y empezábamos a hablar de esto de la conducción a nivel nacional y demás, siempre nos remontábamos, o sea, digo, no sé si siempre, pero sí se hablaba mucho de Cristina. Entonces como que no sé cómo puedo explicarlo. A mí me pasa con Cristina, que para mí es la líder política, creo que actualmente la mejor que tenemos. Y bueno, justo hoy pensaba, digo, la quiero mucho, creo que en Cristina podemos ver muchas cosas. Lo que sí me pasa ahora actualmente es que siento por ahí, qué sé yo, algunas faltas de autocrítica, de la política en general, ¿no? Sí. No quiero decirlo solo cuando hablamos de Cristina, pero sí creo que como a la dirigencia política, si a nosotros nos falta autocrítica, no me quiero imaginar dirigencia política. Claro. Pero no, a Cristina la amo y creo que esto de que te decía hace rato de la consigna, ¿no? De querer una Argentina socialmente más justa, más igualitaria, creo que eso veo en ella. Por eso creo que la quiero y por eso creo que la seguiría. A pesar de, qué sé yo, de por ahí no tener que coincidir en todo, ¿no? Digo, claro, tal cual. Todo lo que ha pasado en el último tiempo, uno siempre cree o espera que todo siempre confluye en una unidad. Yo creo que así tenemos una nación más fuerte, más justa. Y esos son los deseos, digamos. Sí. Atrás, ojalá siempre esté Cristina atrás de eso. Bueno, es lo que estamos deseando todos, claro, sobre lo que decías de la cuestión de la unidad. Tal cual. Y que además es el momento de darnos esas discusiones, ya que transcurrió mucha agua bajo el puente, y que se nos abre también una etapa complicadísima, porque ahí también me lleva a preguntarte cómo estás viviendo este fenómeno de Milei presidente. Bueno, con esto me pasa que siento que cuando pasó lo de la elección, no sé, ya luego del balotaje, cuando ya era presidente, claro, cuando ya había ganado el balotaje, me pasó que sentí como en ese primer momento una profunda tristeza, así que necesitaba en ese momento compartirla con personas que sientan la misma tristeza que yo. En ese momento fueron, por supuesto, mis compañeros, y nada, luego de eso creo que fue como un momento en el que no me siento, uno se siente, qué sé yo, con todas las medidas a nivel nacional y con todo el avance del neoliberalismo y del odio de la ultraderecha en nuestro país, uno se siente totalmente triste, digo, sí, nos duele, ¿no? O sea, a mí me pasa que a mí realmente hay cuestiones que me duelen. Lo que sí creo es que, pero esto me lo han enseñado otros compañeros, ¿no? Qué sé yo, que son por ahí mis guías, mis dirigentes y demás, es que no me desespero ante esa tristeza, digamos. O sea, no me desespero ante este gobierno, sino lo que me da es como, nada, creo que en estos procesos es como la hora de poder reorganizarnos, de lo que te decía hace rato, de volver a hacer las autocríticas que sean necesarias para hacer. Si los otros no las hacen, las tenemos que hacer igual nosotros. Sí. De volver a pensar un montón de cuestiones que por ahí las tendríamos que haber pensado antes, pero no las vimos. Qué sé yo, las redes sociales, cuestiones que creíamos en algún momento que eran discusiones que estaban dadas o saldadas, qué sé yo, acerca de lo público. ¿Cómo se cuestiona ahora lo público? Verdad. Sí. Bueno, fue algo que nosotros no nos dimos cuenta y que la gente ya lo venía discutiendo hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a eso, no? O esto que yo te decía hace rato de pensando en cuestiones de género, nosotros hace 2 años y medio atrás, teníamos un consenso, o por lo menos creíamos que teníamos un consenso como sociedad. ¿Por qué hablo del consenso? Porque nosotros decíamos, bueno, mis amigos, mis compañeros, estamos de acuerdo que hay una brecha o una desigualdad en lo salarial, ponele. Nosotros creíamos que como país teníamos ese consenso, por eso existían políticas, programas, líneas.
bueno, ahora te dicen que no. Digo, hemos retrocedido en ese consenso también. Entonces creo, y así en un montón de cosas, digo, lo de las redes sociales, los discursos de odio, los discursos negacionistas, dimos por hecho consensos sociales que en algún momento los dejamos de trabajar y dejamos de trabajar ese sentido común también como militantes, ¿no? Como sociedad, pero sobre todo como militantes, y creo que ahora debemos volver a ello, o por lo menos es lo que yo siento. Creo que es un momento en el que yo me aferro mucho a mis compañeros, sobre todo a los que por ahí me guían. A mí me pasa algo de que cuando sale una noticia nueva, qué sé yo, la derogación de la FIP, a mí me pasa que a mí me importa mucho qué piense el otro. Entonces yo creo que lo primero que hago cuando tengo una inseguridad, una desesperación, esto que te decía al principio, lo que sea, le pregunto a mi compañero qué está pensando en ese momento. Y lo que él me dice y lo que yo pienso, creo que ahí está el verdadero pensar colectivo, sí, ¿no? Tal cual. Y eso me da tranquilidad también, o sea, creo que todos aportamos un poquito. Y nada, y como universidad también creo que hay mucha autocrítica que hacer, a lo que hablaba el otro día también. Creo que la educación en sí, pero la universidad ahora cumplirse ya 75 años de la gratuidad universitaria, y si uno lee cómo Perón pensó la gratuidad universitaria o cómo pensó la educación, podés notar o podés ver que la educación ha perdido un horizonte así como de solidaridad, y creo que eso también está dentro de las universidades. Digo, esto de que ahora hablar de las auditorías, de la privatización, del arancelamiento, de extranjeros sí, extranjeros no, del CONICET. Bueno, o sea, ¿qué pasó con nosotros? Que en todos estos años no pudimos decirlo, contarle a la gente qué somos y qué hacemos adentro de la universidad. Sí. Entonces digo, o sea, a veces hay que dejar de... Vamos a renegar y vamos a sufrir en los años que nos quedan de este gobierno, pero mientras tanto hagamos algo, hagamos algo para revertir eso que perdimos en este tiempo. Sí. Y yo creo que dentro de la universidad, y nosotros como militantes universitarios tenemos un montón que hacer. Primero, por supuesto, luchar por un presupuesto, que es muy importante porque sin presupuesto las universidades es muy difícil que funcionen o que funcionen como las conocemos. Y segundo, me parece también como esto que te decía hace rato, poder contarle a los otros qué hacemos, quiénes somos, por qué es importante el desarrollo de la universidad para la provincia, de los profesionales para la provincia, de la ciencia, de la tecnología. Como que damos por hecho muchas cosas que la gente cree que saben y no. Entonces, nada, siempre a través de la persuasión, ¿no? A mí me pasa que, retomando tu pregunta al principio de cómo vivimos este gobierno, yo soy mucho como... No me enojo y no peleo con el que piensa diferente. O sea, creo que ese es un punto básico que tenemos que hacer nosotros como militantes, ¿no? Tampoco de echar las culpas, de ¿por qué perdimos? ¿Feminismo sí, feminismo no? Bueno, no, por más cosas. O sea, claramente perdimos por más cosas. Sí. No solo por el feminismo, o sea, no creo que sea lo único, ni siquiera creo que sea por eso, pero un montón de cosas que hay que rever y organizar de nuevo, y escuchando. O sea, me parece que está bueno como esto de escuchar qué piensa el otro, de charlar con la gente. Qué sé que yo soy siempre de la que me sube al taxi y le pregunto al taxista qué piensa, ¿viste? O le pregunto a la señora cómo vendió. Y y me parece que eso está bueno, porque si no nos quedamos siempre hablando nosotros de lo mismo y discutiendo entre nosotros. Claro. Y recuperar el diálogo con el pueblo, sobre todo, que eso también creo que fue lo que nos pasó. Terminamos como en un microclima, hablando solamente entre nosotros, los convencidos, y de repente estaban pasando discusiones por el pueblo que no llegamos a poder dar también, ¿no? Y bueno, en ese sentido, hablando de esto de la universidad, ya estás graduada. Y te quería preguntar sobre tu tesis, que me habías comentado también, que tenía que ver con la comunicación y salud, que me pareció un tema interesante para desarrollar. Sí, tal cual. La tesis fue pensada desde una metodología de intervención, o sea, una herramienta. Cuando yo pienso en la intervención, pienso en los inicios de nada. Yo aprendí de ello a través de voces y de la militancia.
mucho antes que leer algo de la tesis, ¿no? Y sí, elegí trabajar con comunicación y salud, sobre todo entendiendo, ¿no? Es un campo dentro de todo muy nuevo, pensar la comunicación en la salud, pensando en la comunicación, pensarla como un derecho y que habilite otros derechos, ¿no? A través de esta intervención. En este caso, mi tesis es como una intervención que se acerca a los jóvenes para que ellos accedan a la salud pública y nos cuenten sus experiencias accediendo a la salud pública. Nada, ahí problematizo varios temas, qué sé yo, por ejemplo, la educación sexual integral es uno, porque yo trabajo un programa específico que es el Plan ENIA a nivel nacional, que ya fue desfinanciado hace varios meses y que es súper importante. Digo, en nuestra provincia, Salta es la tercera provincia con los índices más altos de embarazos no deseados en adolescentes, ¿no? En niñas. Entonces, digo, es una problemática que tenemos que pensar y que ver como sociedad. Entonces, como, bueno, a partir de eso realicé mi tesis. Me gustó mucho también abordar, ¿no? De la importancia de la salud en la vida de las personas. Yo siempre digo, y el otro día, no sé, hablaba con alguien y decía, tenemos que volver a pensar en la salud. O sea, viste como, no sé, como alguna vez, qué sé yo, Freire volvió a pensar la educación desde otra mirada. Yo creo que nosotros tenemos que volver a pensar en la salud pública, sobre todo en nuestra provincia. Digo, es súper importante desde donde la mires, porque se trabajan muchísimas cosas en el campo de la salud. Yo específicamente más el abordaje de las niñeces y las adolescencias y lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, pero hay muchísimas cosas para volver a pensarla, y está bueno como conocer qué es la salud para la vida de los otros, ¿no? ¿Qué implica en tu vida cotidiana? ¿Es importante la salud? ¿No es importante la salud? ¿Accedes a qué tipo de salud? ¿Salud pública? ¿Salud no pública? Digo, está bueno pensarla, y fue una tesis que la disfruté un montón. O sea, nunca me costó en lo absoluto, y fue algo como que tuvo esta mirada muy personal todo el tiempo. Y colectiva también, porque fue una tesis de intervención que yo tuve el contacto con los adolescentes, con los pibes y con las pibas, y que era fundamental escuchar qué sabían ellos. O sea, qué sabían, qué querían, las críticas también. Imagínate que muchísimas críticas a lo que tiene que ver con el acceso a la salud, van a ir a conocer sus percepciones, así que muy interesante, muy personal, muy político también. Tiene así como está bueno mirar, y nada, creo que nunca dejé de ponerme esos anteojos y de mirar todo desde una mirada más crítica, pero también más reflexiva. O sea, no quedarnos en la crítica, sino pensarnos, bueno, lo reflexionamos, y luego de reflexionar qué podemos hacer para crear algo, ¿no? O sea, en este caso, la tesis está pensada con los objetivos de poder repensar políticas públicas, y que los pibes puedan acceder más y que entiendan. Porque también damos por hecho que conocen la ESI, damos por hecho que saben qué es la salud sexual, y no. Y capaz hay que volver a discutir eso. Y capaz hay que pensar nuevas formas de cómo hacemos que lleguen a eso, que se acerquen. Yo pienso fundamentalmente en el rol de los varones, y yo lo analizo así como con todo, pero qué sé yo, lo que nos está pasando ahora, por ejemplo, ¿no? Esto de que cómo se está haciendo el análisis, lo debes haber escuchado, el análisis de las brechas de géneros en los votantes. En los votantes, bueno, acá, pero también ahora se hizo en Estados Unidos. Y es re interesante. O sea, yo que me gusta esto, me parece súper interesante, porque digo, también hay un desafío ahí. O sea, yo no creo, o sea, ellos se están viendo, los varones en este caso, se están viendo más representados por la ultraderecha, ¿sí? Por discursos, por línea. Yo creo que sí podemos combatirlo a eso, digo, creo que, como te dije, creo que hay consensos que los podemos recuperar. Y eso es a través del debate, de la charla, de hacerlos parte. Creo que muchas veces lo que me pasa también con esto es que siento que muchas veces cuando hablábamos de perspectiva de género, cuando hablábamos de feminismo, cuando hablábamos de políticas públicas destinadas a las mujeres, lo hacíamos entre nosotras, ¿no? Y como que de repente, esto se puede cuestionar también, el otro día discutí con una amiga y no está de acuerdo con lo que pienso, pero está bueno. Y yo creo que de repente dejamos afuera de estas discusiones
a compañeros nuestros, amigos, hermanos, vecinos, padres, que pensaban como nosotras. O sea, no estaban en contra de lo que nosotros estábamos diciendo. Sí. Pero se quedaron al borde de eso. Y claro, o sea, y posiblemente muchos también después empiezan a pensar o se sientan más cercanos o estén llegando a un público que la ultraderecha está haciendo eso, ¿no? Sí. Está como, parece que es la contra del feminismo de hace 2 años, lo que el público que tiene el presidente actual. Sí. O el otro, el gordo, ¿cómo se llama? El gordo Dan. Trump, perdón, el gordo Dan. El gordo Dan. Bueno, eso hace eso, ¿viste? Como que reúne a la gente que quedó enojada con el feminismo, que nunca estuvo de acuerdo, a los varones específicamente. Sí. Yo creo que con el avance el avance del gobierno, que no creemos, estamos de acuerdo en que no va a estar bueno, que va a haber mucha gente afectada y que no va a terminar bien. Yo creo que ahí hay muchos varones que se van a ir corriendo de esto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros también? Claro. ¿Qué hacemos nosotras de que pensamos en las brechas, en las desigualdades? ¿Lo seguimos pensando solo nosotras? Para mí no. O sea, mi respuesta es que los tenemos que incluir. Pero en todo, ¿no? Pienso desde la ESI también, que hace unos días fue recuestionada, ¿viste? Con esto a nivel nacional. Pienso que desde las escuelas secundarias hasta los compañeros de militancia, hasta el papá que hay que aceptar que opine diferente, pero hay que persuadirlo. Nada, eso me pasa a mí con el rol de los varones. Creo que está bueno discutirlo, aunque pensemos por ahí muchas diferentes. Pero creo que es un desafío. Sí. No solo como mujeres, es un desafío como colectivo, como militantes, digamos. Claro, porque en definitiva lo que no persuadimos nosotros terminan como persuadiendo, convenciendo a ellos, y ahí tenemos todas estas expresiones que estamos viendo ahora. Y después algo también que me habías comentado en algún momento y que me resultó muy interesante es tu pensamiento, tu sentir religioso, digamos, y si está vinculado con la política, con la militancia. Sí, lo que me había pasado con eso es que yo pienso que, por lo menos personalmente, a la religión la vivo un poco como el peronismo. O sea, siento que nunca lo voy a dejar de sentir desde los lugares que ocupe, ¿no? O sea, lo que me pasa a mí es que, bueno, tengo una familia católica y demás, pero alguna vez debo haber participado también en alguna actividad que tenía que ver con catequesis, con la religión. Digo, hacen muchísimas actividades. Para mí también eso es una forma de militar. El otro día también lo hablábamos. Hacen mucho trabajo territorial y demás. Y nada, me pasaba con eso, que la religión por ahí la vivo desde ese lugar, ¿no? O sea, el lugar de la fe. Lo que me pasa también es que lo llevo a todos lados. Y bueno, con el peronismo me pasa un poco eso también. O sea, no me puedo dejar de sentir peronista en ningún lugar en el que me encuentre. O sea, ya sea militando o capaz que en un par de años no militando tan activamente, no me voy a dejar de sentir peronista. O por lo menos de esa es la manera en que yo lo siento y que lo vivo, digamos. Y también me ha pasado a lo largo de los años con la religión. De hecho, esa contradicción nunca he dejado de creer hasta esto de cuando me sumé al feminismo. Yo te contaba que la primera vez que escuché católicas por el derecho a decir, yo no lo podía creer. Yo decía, no puede ser. Y por ejemplo, el Papa Francisco me encanta escucharlo. Me encanta. Y yo, ¿cómo voy a persuadir a mi tía religiosa que va todos los días? Pero, tía, ¿vos le escuchaste al Papa Francisco? Y me verás en el estado de WhatsApp subiendo cosas del Papa Francisco. Y esto también como yendo un poco más a la perspectiva de futuro, ¿por dónde te ves encaminada? ¿Por dónde te gustaría transitar tanto en el ámbito profesional como militante? Y desde la política, digamos, ¿seguirías haciendo política? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo te imaginas? Sí, bueno, haciendo política me imagino desde cualquier lugar que habite. Ojalá sea primero y principal, ojalá sea en la provincia. Me gusta mucho Salta, ya me cambié el domicilio, yo estoy acá. Digo, me siento parte. Me siento parte de ustedes. Primero me encantaría ser acá. Yo creo que esto de que nos enseñan, por así decirlo, dentro de la universidad, de que uno siempre puede, digo, a través de devolver todo el conocimiento, ¿no? Me encantaría hacerlo en la provincia de Salta. Creo que es una provincia que me ha dado un montón
a una universidad también que le tomás cariño, ¿viste? Además de la institución, o sea, digo, además de lo que significa la institución y la educación pública y la educación superior, le tomás cariño desde lo simbólico, digo, bueno, ¿cómo devuelvo todo lo que me ha dado? Me ha dado una carrera, me hizo graduarme y todo lo demás. Creo que eso tiene que ver con el camino que me gustaría construir a futuro. Dentro de la universidad, bueno, me encantaría como continuar con este aporte académico que te da la universidad, pero de ahí para afuera uno de mis anhelos siempre es trabajar en pensar, ¿no? Esto que estábamos hablando hace rato, en poder rever o rediseñar y pensar las políticas públicas junto a la comunidad, específicamente, bueno, para ser más segura con lo que yo vine trabajando, que es con los adolescentes y con la perspectiva de género. Creo que no solo pensar la perspectiva de género desde lo que tenga que ver con las mujeres, ¿no? Porque a veces se torna mucho a eso, sino como en general, hablar de accesos, de desigualdades, de derechos. Me parece que está buenísimo, así que eso sí me gustaría, así como a futuro, en seguir pensando. Creo que hay muchísimas cosas que se pueden trabajar acá en la provincia, muchas cosas que se deben trabajar, y bueno, en la salud sería hermoso porque bueno, es lo que de cómo surge el interés a través de la tesis y lo que venía haciendo. Y nada, y militando me imagino siempre con mis compañeros o con otros, que siempre pienso, digo, conocer más gente, más compañeros y demás, pero siempre me veo ahí, digamos, esperando a seguir organizándome ¿viste? Para algo, como seguir organizándome para unas próximas elecciones, para un próximo proyecto que se viene, dentro o fuera de la universidad, pero ahí al pie, digamos. Sí. Soy una persona que le gusta mucho estar haciendo cosas, entonces cada vez que vienen con una idea yo soy la que me sumo y la que me sumo rápido y te digo, bueno, dale de una. Así que siempre me veo así y bueno, lo profesional tiene que ver mucho con lo que uno aprende dentro de la política y la militancia, ¿no? Creo que la militancia nos da esos perfiles que nos forma para poder desarrollarnos después, para poder conducir grupos, para poder tender lazos con otras instituciones, con otros grupos, en los barrios. Digo, la militancia te da eso que hoy necesita la sociedad, que hoy necesita la política, que hoy necesita el peronismo. Así que bueno, esos son como sueños y anhelos ahí a futuro. De una. Ojalá que se puedan concretar y la verdad que, bueno, quería agradecerte nuevamente por siempre la gran predisposición que tenés y sobre todo, bueno, también transmitirte un poco la admiración que me genera, ¿no? Escuchar a compañeras así con tanta juventud, pero a su vez con tanta formación y calidad humana sobre todo, que creo que es lo que falta como imprimirle más a la política, porque en definitiva eso es también lo que nos orienta a pensar en la comunidad y en las soluciones, como decías, bueno, que todo lleva a la construcción de políticas públicas, así que espero que pronto puedas estar ocupando nuevamente lugares de decisión, porque estoy seguro de que compañeras como vos, que forman parte de una generación también que se ha formado al calor de estos años, es lo que estamos necesitando para poder volver a reconstruir no tan solo nuestra comunidad, sino nuestra nación, ¿no? Nuevamente un proyecto de país que le devuelva la felicidad al pueblo y la grandeza a la patria. Y bueno, creo que vos sos uno de esos cuadros políticos que tiene que estar en esos lugares de decisión, así que espero verte pronto ahí en algún espacio y que le des toda esa impronta que pudiste transmitir acá con estas preguntas que fuiste desarrollando. Así que agradecerte, desearte toda la suerte y el éxito del mundo en lo que vayas emprendiendo. Y bueno, si querés decir algunas palabras o algún mensaje final, este es tu momento. No, bueno, gracias Facu por el espacio, por las palabras. Creo que todas las charlas siempre han sido súper cómodas y agradables. Y nada, creo que nos falta, como dije hace rato, la conclusión es que tenemos un montón de desafíos para adelante. Primero animar a las juventudes, que es
súper importante, y nuestro rol como militantes dentro y fuera de la universidad, y también un poco también lo que vos venías diciendo, ¿no? Siempre llamando a la unidad, que es lo que nos hace fuerte como nación. Así que creo que es un proyecto que nos queda todavía mucho por recorrer. Así que bueno, agradecida por el espacio y siempre predispuesta a lo que la militancia tenga para mostrarme o para darme y para seguir aprendiendo. Bueno, gracias nuevamente. Así pasó María del Mar Arjona por este nuevo capítulo de Charlas Militantes. Hasta la próxima.